Me llamo Adriana Soler. Tengo 59 años y he pasado la mayor parte de mi vida entre museos, organizando exposiciones y catalogando obras de arte, equilibrando una carrera que amo con el cuidado de un hogar que creía compartir con amor y compromiso. Esta noche, sin embargo, nuestra casa estilo colonial en el barrio de Polanco, que restauramos con tanto cariño durante los últimos 2 años, se sentía pesada, casi asfixiante. El aroma del pollo asado con hierbas frescas se mezclaba con el pulido aroma de la madera de la mesa del comedor. Mi esposo, Gabriel, de 60 años y siempre tan sereno, presidía la reunión familiar con esa media sonrisa suya, esa que destilaba encanto y control a partes iguales. Mi hijastra, Daniela, de 15 años, narraba con entusiasmo el torneo de debate que había arrasado la semana pasada. Tomás, de 12, sentado en una esquina de la mesa, miraba su plato como si temiera que lo engullera entero. Serví una copa de vino tinto y respiré hondo, tratando de disfrutar la calma poco común de una noche de domingo rodeada de familia. De pronto, el sonido del celular de Gabriel cortó el murmullo de la conversación. Miró la pantalla y su rostro palideció. Mis ojos se posaron en el identificador de la llamada Verónica. Un escalofrío recorrió mi espalda. «Gabriel», dijo una voz al otro lado, clara e íntima, con una familiaridad que me golpeó como una corriente eléctrica. «Mañana nos mudamos juntos. Dijiste que se lo contarías esta noche, pero decidí llamarla yo». Las palabras flotaron en el aire como un viento helado de invierno. El silencio se apoderó de la sala. Daniela se quedó inmóvil, con el tenedor a medio camino, que cayó ruidosamente contra su plato. Las manos de Tomás se aferraron al borde de la mesa, sus nudillos blanqueando por la fuerza. Gabriel miró el teléfono, abriendo y cerrando la boca como pez fuera del agua. Yo, atónita, sostenía mi copa de vino, que temblaba ligeramente en mi mano, como si también ella sintiera el quiebre en el mundo que creía sólido. Mañana, repetí, con la voz tensa pero controlada, aunque mi corazón latía desbocado. Mi mente se lanzó a un torbellino, cada recuerdo de nuestros años juntos destellando con violencia cenas compartidas, la restauración de la casa, noches tranquilas llenas de risas y el suave ritmo de la vida familiar. La sala de repente se sintió más pequeña, las paredes cerrándose con el peso de la traición. Los ojos de Daniela brillaban con preguntas no dichas, la mirada de Tomás abierta y llena de incredulidad y miedo. Gabriel tragó saliva, murmuró algo que apenas escuché, y luego la línea se cortó. Dejé la copa lentamente sobre la mesa, el tintineo sonando más fuerte de lo normal. El primer golpe de la traición me atravesó, más afilado que cualquier dolor que hubiera conocido. En ese momento suspendido, supe que nada volvería a sentirse igual. El grito de Daniela atravesó la sala, afilado como vidrio roto, justo antes de que su mano derribara la copa de vino al suelo. El líquido rojo se derramó sobre el roble pulido, manchando el mantel blanco como una advertencia vívida. Se quedó paralizada por un instante, con los ojos desorbitados y el pecho agitado, dejando escapar la tormenta de rabia que había contenido. Tomás se agachó junto a la mesa, abrazándose las rodillas, deseando, lo veía en sus ojos, que el suelo lo tragara entero. Yo permanecí sentada, con una máscara de calma sobre el caos, mis dedos descansando suavemente en la mesa. Cada nervio de mi cuerpo vibraba con la conmoción, la traición y la incredulidad, pero por fuera medía cada movimiento. La copa rota era insignificante frente a la fractura que acababa de abrirse en nuestra familia. Respiré lentamente, intentando anclarme en la realidad de que este era mi hogar, mis hijos, mi familia, aunque todo lo familiar temblara. Gabriel, a sus 60 años, se movió en su silla como atrapado en una corriente que él mismo había creado. Su rostro había perdido todo color, su mandíbula tensa, como si las palabras que había pronunciado minutos antes pudieran deshacerse
Adriana. Puedo explicarlo, murmuró, con voz inestable pero intentando recuperar el control. Ese tono encantador que ahora sonaba débil. La mirada de Daniela se clavó en él. Explicar. ¿Has estado viviendo una mentira frente a todos nosotros? ¿Cómo pudiste hacer esto? Sus palabras, crudas y sin pulir, quedaron suspendidas en el aire como fragmentos de vidrio, dirigidas tanto a él como al mundo que creíamos seguro. Tomás alzó la vista desde su escondite, con lágrimas silenciosas bordeando sus ojos. Papá, ¿nos vas a dejar? Su voz era pequeña, frágil, y cargabas un peso que me apretó el estómago. Finalmente hablé, con calma pero firme, eligiendo palabras más por claridad que por enojo. Gabriel, la llamada no era necesaria. Tu elección ya está clara. No necesitamos más explicaciones esta noche. La tensión en la sala se espesó. Una acusación silenciosa circulando entre nosotros tres. Las manos de Daniela se cerraron en puños a sus lados. Tomás se hundió aún más, y Gabriel se movió incómodo, atrapado entre la culpa y la incredulidad ante mi compostura. Sentí los miedos no dichos presionando los bordes de la sala, preguntas sobre el futuro, la confianza, y si alguna parte de nuestra familia seguiría intacta. Mi pulso se ralentizó deliberadamente, como un ancla en la tormenta. Miré a cada uno de ellos, ofreciendo una firmeza que aún no sentía por dentro. Y en ese silencio medido, con vidrios rotos a nuestros pies y corazones expuestos, supe que el delicado equilibrio de nuestra familia había cambiado para siempre, y los próximos momentos pondrían a prueba cada lazo que nos quedaba. Me hundí en el borde de la silla del comedor, dejando que mi mirada vagara por los restos de la copa rota, las expresiones congeladas de Daniela y Tomás, y el peso vacío en los ojos de Gabriel, en el silencio de la casa en Polanco. Mi mente retrocedió por los años, trazando el camino que me había llevado hasta aquí. Recordé el primer domingo después de la muerte de Clara, cómo los niños se aferraron a mí, como si yo pudiera sostener los pedazos de su mundo roto. 5 años de cumpleaños, recitales escolares y noches sin dormir se habían dedicado a crear una sensación de normalidad tras la pérdida. Había asumido el rol de madre, madrastra y administradora de un hogar que, sin darme cuenta, se desmoronaba silenciosamente. Recordé las mañanas preparando lonches mientras revisaba correos del museo, las tardes coordinando torneos de debate y ferias de ciencias, las noches catalogando arte para exposiciones que alguna vez definieron mi identidad. La carrera de Gabriel exigía largas horas, cenas con clientes, llamadas nocturnas. Yo había reorganizado mi vida sin quejas, convencida de que apoyarlo, criar a los niños y mantener nuestro hogar intacto era mi aporte a la familia que elegimos construir. Y ahora, sentada en medio de su traición, sentía todo el peso de lo que había invertido, cada arreglo cuidadoso, cada sacrificio, cada palabra de aliento había sido asumido, dado por sentado y ahora, con una sola llamada, descartado. El impacto del presente chocaba violentamente con los recuerdos del pasado, dejando un dolor hueco que palpitaba bajo mis costillas. Me di cuenta de que no solo el matrimonio había sido traicionado, sino mi sentido de mí misma, la confianza que había depositado en el hombre que amaba y la vida que había construido silenciosamente. Cada recuerdo, antes fuente de orgullo y alegría, ahora tenía el amargo sabor de la traición, afilando los bordes de la herida que la voz de Verónica había abierto en nuestro hogar. Me levanté de la silla, apoyando las manos suavemente en el borde de la mesa de roble pulido. Los ojos de Gabriel se encontraron con los míos, la incertidumbre luchando contra la calma que solía llevar como armadura. Respiré lentamente, dejando que el calor de la sala y el leve sonido de los niños acomodándose en un silencio inquieto me anclaran. Gabriel, dije, con voz firme, cortando la tensión como cuchillo, tenemos que hablar. Él tragó saliva, miró los restos de vino en la mesa, los fragmentos que Daniela había dejado caer,
e intentó recurrir al encanto que tantas veces me había desarmado. Adriana, puedo explicarlo. No necesito una explicación. Lo interrumpí, cada palabra medida. Necesito entender por qué. Mis manos se movieron al aparador, donde descansaban los regalos de aniversario que me había dado, intocados, símbolos de los años que había invertido en nuestro matrimonio. Tomé el bolso de piel, la pulsera de plata, la licorera de cristal, y los coloqué frente a él. «Olvidaste empacar esto», dije suavemente, pero el filo en mi tono lo hizo retroceder. Estoy segura de que Verónica apreciará estos detalles para su nueva casa. La boca de Gabriel se abrió y cerró, su compostura tambaleándose. «Adriana, eso es infantil», negué con la cabeza, inclinándome ligeramente hacia adelante. «No, Gabriel, es deliberado. Pasaste años orquestando una vida que creí compartíamos, y ahora la tratas como desechable». Se movió en su asiento, el tono fácil de su voz de abogado titubeando. «Es complicado, repetí, mi calma ocultando el temblor en mi pecho. «No, esto es muy sencillo. Hiciste tu elección. Decidiste dejar la vida que construimos esperando que nosotros siguiéramos igual. Y esta noche, yo recupero lo que puedo. Mi espacio, mi dignidad, mi control». La sala pareció vibrar con el peso de mis palabras. Las manos de Daniela se cerraron en puños. Los ojos abiertos de Tomás seguían cada movimiento. Gabriel se recostó, buscando un argumento, una escapatoria, alguna justificación. Pero sostuve su mirada con firmeza, el primer fuego real de determinación que había sentido en horas, en días, en años, hirviendo bajo la superficie. Volví a mi silla, sentándome deliberadamente, dejando que él sintiera la línea que había trazado, sin súplicas, sin ruegos, solo una autoridad medida. La tensión colgaba densa, una línea tangible dividiendo lo que fue de lo que ahora sería. Por primera vez desde la llamada de Verónica, no estaba reaccionando, estaba dirigiendo. Y el cambio sutil pero absoluto era inconfundible. Daniela finalmente habló, su voz baja pero decidida. «Mamá, hay algo que necesitas ver». Sacó un sobre doblado de su mochila y lo deslizó hacia mí por la mesa. Tomás se asomó por encima de su hombro, sus manos pequeñas temblando ligeramente. Dentro había impresiones de estados de cuenta, transferencias bancarias y una serie de correos que nunca había visto. Mi pulso se aceleró mientras revisaba los documentos, retiros grandes de nuestra cuenta conjunta, transferencias sospechosas que coincidían con los recientes viajes y reuniones de Gabriel. «He estado siguiendo la pista», explicó Daniela. «Parte de esto es del Fondo para la Educación de los Niños. No cuadra». Sus ojos se encontraron con los míos. Pensamos que debía saberlo. Valeria, mi hermana menor, entró entonces, rápida y eficiente como siempre, cargando su laptop y blocs de notas. Extendió los papeles sobre la mesa, su presencia imponiendo orden en el caos. «Podemos ayudarte a revisar esto», dijo, calmada y metódica. «Necesitamos entender exactamente qué se movió y a dónde. Hay patrones, pero necesitamos la imagen completa». Sofía llegó minutos después, con un maletín y su mirada analítica y afilada. Revisó los documentos y asintió. «Podemos planear en los frentes financiero y legal. Primero, asegurar las cuentas, documentar todo y luego decidir qué pasos inmediatos protegen a los niños y a ti». Sentí una ola de alivio. La sala, antes cargada de tensión, parecía respirar conmigo. Daniela y Tomás se acercaron, su determinación silenciosa palpable. La presencia constante de mis hermanas me ancló, dándome enfoque y claridad. Por primera vez desde la llamada de Verónica, sentí que no estaba sola. La familia que había cultivado hijos, hermanas, aliados se unía. Un escudo contra el caos que Gabriel había desatado. Cada mirada compartida, cada esfuerzo coordinado, fortalecía un sentido de unidad que ninguna traición podía deshacer. En ese momento, entre papeles y estrategias susurradas,
me di cuenta de que éramos más fuertes juntos que cualquier engaño que pudiera separarnos. A la mañana siguiente, me moví por la casa con una determinación que no había sentido en años. Daniela y Tomás se fueron a la escuela. Su confianza silenciosa, dejando un eco en el aire quieto. Valeria y Sofía ya estaban coordinándose con Diego, un abogado de confianza que mis hermanas trajeron, a través de videollamadas y hojas de cálculo, delineando los pasos para recuperar lo que Gabriel había intentado manipular. Empecé por las cerraduras. El cerrajero llegó puntual, cambiando cada entrada de la casa. Cada clic de una llave al girar era una pequeña victoria, una afirmación física de los límites que Gabriel había dado por sentado. Las llaves en mi mano eran más que metal. Eran una declaración: este espacio, esta vida, ya no estaba a su merced. Al mismo tiempo, Valeria trabajaba en las cuentas financieras, congeló accesos y activó alertas en tiempo real, asegurando los fondos de los niños y nuestros recursos conjuntos. Observé sus dedos volar por el teclado, maravillada por su eficiencia, su calma contrastando con la tormenta de emociones que cargaba desde la llamada. Sofía y Diego catalogaron documentos, recopilando evidencia de las transferencias sospechosas de Gabriel, correos y contratos que había firmado discretamente en los últimos meses. Cada página revelaba un engaño, la acumulación silenciosa de control que había ejercido mientras mantenía la ilusión de estabilidad. Sentí la rabia crecer, un corriente caliente y afilada, pero estaba templada por una extraña sensación de liberación finalmente. Ya no era pasiva. A lo largo del día, la coordinación fluyó naturalmente. Daniela ayudó a organizar el rastro de documentos. Tomás archivó copias digitales con cuidado, y mis hermanas consultaban constantemente con Diego. Cada acción, pequeña y precisa, contribuía a un marco más amplio de control, una estrategia para proteger a los niños y la vida que habíamos construido juntos. Me detuve en la sala, dejando que la luz del sol entrara por las altas ventanas de la casa en Polanco, cayendo sobre el suelo de madera. Por primera vez desde la llamada de Verónica, sentí una claridad que era tanto aterradora como emocionante. La rabia hervía, pero bajo ella, una oleada de empoderamiento me impulsaba. Esto no era venganza, era recuperación. Establecer límites, proteger lo que importaba y afirmar la autonomía que había postergado por demasiado tiempo. Mientras la casa se asentaba en este nuevo ritmo de acción deliberada, me di cuenta de que el primer paso real había sido dado. Ya no reaccionábamos a las manipulaciones de Gabriel. Estábamos orquestando nuestra respuesta, moldeando la narrativa. Y yo estaba en el centro de todo, nuevamente en control de mi vida. A la mañana siguiente, regresé al Museo de Arte Moderno con una mezcla de nervios y determinación tranquila. Años de trabajo curatorial habían moldeado mi identidad, pero últimamente, las demandas del hogar y el matrimonio habían silenciado esa parte de mí. Hoy, esa parte resurgiría. Presenté mi propuesta de exposición largamente guardada al director del museo, Javier Morales, y a mis colegas, Elena Díaz y Marcos Ruiz. Escucharon atentamente, sus expresiones pasando de curiosidad educada a admiración genuina mientras delineaba un enfoque renovado sobre las mecenas renacentistas olvidadas. Cada detalle que había creado años atrás, ahora refinado y reimaginado, fluía sin esfuerzo desde mis notas. Javier se recostó y sonrió, asintiendo. Adriana, esto es increíblemente completo. No puedo esperar a verlo hecho realidad. Elena ofreció un asentimiento cálido. Tu visión es justo lo que el museo necesita. La validación me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Por primera vez en días. Mi valor profesional estaba separado del caos en casa. Me recordó que mi identidad no se limitaba a mi matrimonio, o mi rol como madrastra siempre había sido más grande, arraigada en experiencia, pasión y dedicación.
mientras equilibraba revisiones con llamadas a mis hermanas sobre los próximos pasos en casa. Sentí un renovado sentido de equilibrio. La crisis familiar aún exigía atención, pero recuperar mi voz profesional restauró una pieza vital de mí misma. En esa mezcla de recuperación personal y profesional, me di cuenta de que la resiliencia no era solo sobrevivir a la traición, era reclamar la vida y la identidad que había pospuesto por demasiado tiempo. La luz de la mañana se filtraba por las altas ventanas del juzgado, mientras Daniela y Tomás me flanqueaban, sus pequeñas manos apretando las mías con determinación silenciosa. Clara y Roberto Morales, los abuelos maternos de los niños, caminaban detrás, ofreciendo una presencia constante que me daba una resolución que no sentía desde hacía años. Valeria y Sofía me habían preparado con la estrategia, su confianza tranquila fortaleciendo la mía. La jueza Torres, severa pero mesurada, dio inicio a la audiencia. Gabriel estaba sentado frente a nosotros, impecablemente compuesto, aunque percibí un destello de inquietud mientras nuestra presencia colectiva llenaba la sala. Patricia Gómez, su abogada, le susurró algunas instrucciones, pero el equilibrio había cambiado. Ya no me sentía impotente. La petición de los abuelos se presentó primero, destacando su relación establecida con Daniela y Tomás. Y, crucialmente, el rol que yo había jugado como su cuidadora principal durante los últimos 5 años. Documentos, registros escolares y testimonios se presentaron claramente. La jueza escuchó con atención, alzando una ceja ocasionalmente ante la preparación meticulosa. Gabriel intentó su racionalización habitual, enfatizando la tradición legal y los lazos biológicos. Pero la atención de la jueza permaneció fija en el bienestar de los niños. Cuando se les preguntó, Daniela y Tomás hablaron con una compostura que superaba sus años, afirmando su necesidad de mantener su conexión conmigo. Tras una deliberación cuidadosa, la jueza Torres otorgó una visitación estructurada. Los abuelos tendrían periodos regulares que incluían fines de semana y vacaciones, y yo participaría plenamente, manteniendo cenas semanales y fines de semana alternos con pernoctas. La decisión no otorgó la custodia total, pero validó el lazo que había cultivado con los niños, reconociendo legalmente mi rol. Exhalé lentamente, dejando que el alivio me envolviera mientras Daniela y Tomás se apoyaban en mí. Su confianza y lealtad inconfundibles. Gabriel permaneció sentado, su autoridad visiblemente restringida. La sala ya no era un lugar que pudiera dominar unilateralmente. Por primera vez en días, sentí que la familia que habíamos luchado por proteger, aunque alterada, estaba segura, y que nuestra conexión había sobrevivido al peso de la traición y el escrutinio legal. De vuelta en la casa de Polanco, la atmósfera era más tranquila, más ligera, pero cargada de propósito. Las cerraduras habían sido cambiadas, asegurando tanto el espacio como una sensación de control que no sabía que había perdido. Daniela y Tomás se movían por sus rutinas con confianza cautelosa. Sabiendo que los límites se habían restablecido, yo los guiaba suavemente, revisando horarios, tareas y comidas, creando un ritmo que se sentía estable por primera vez en días. Clara y Roberto se integraron sin problemas, ofreciendo apoyo práctico y una presencia constante que anclaba el hogar. Valeria y Sofía coordinaban finanzas y asuntos legales, asegurando que todas las cuentas y documentos estuvieran organizados y protegidos. La sensación de responsabilidad compartida aligeró el peso de mis hombros, pero fue la unidad familiar lo que lo hizo soportable. Gabriel había sido contactado sobre los límites y la visitación estructurada. Su influencia en la vida diaria ahora estaba limitada, contenida por la ley y la estrategia. Los niños absorbieron el cambio en silencio, pero su alivio era palpable. Nos reunimos alrededor de la mesa de la cocina esa noche, con mapas, calendarios y cuadernos extendidos frente a nosotros. Juntos, comenzamos a esbozar un plan para los próximos meses: actividades escolares, visitas al museo,
proyectos de fin de semana, una vida orquestada con intención en lugar de por defecto, mientras miraba los rostros concentrados de los niños y los asentimientos determinados de mis hermanas, sentí un leve destello de esperanza. El hogar, alguna vez un lugar de tensión y traición, se había convertido en un espacio de recuperación, seguridad y colaboración. Por primera vez, podía imaginar un futuro no dictado por la pérdida, sino moldeado por los valores que ahora elegíamos defender. La noche se asentó suavemente sobre la casa de Polanco, los últimos rastros de luz desvaneciéndose por las altas ventanas. Me senté en el estudio, rodeada de documentos ordenados, planes para el museo y calendarios familiares que ahora definían nuestras vidas. Por primera vez en años, el peso de la obligación y la traición se había aligerado lo suficiente para permitirme respirar plenamente. Daniela y Tomás estaban arriba, revisando sus horarios en silencio, mientras mis hermanas y los abuelos se movían por la cocina, discutiendo la semana que venía. Pasé los dedos por las notas para la próxima exposición, sintiendo una chispa de emoción que había estado enterrada bajo años de compromisos. Reflexioné sobre las lecciones aprendidas. La resiliencia se encuentra en la acción. El respeto propio se recupera a través de límites y la autonomía crece con decisiones deliberadas. Los desafíos por delante seguían, pero se sentían manejables, enmarcados por una red de apoyo y mi propia fortaleza recuperada, por primera vez. No solo estaba sobreviviendo, estaba avanzando, plenamente presente en mi vida, confiada en corazón y mente,